Buenas tardes. ¿Cuántas derrotas puede soportar un pueblo? ¿Cuánto aguanta la dignidad de las personas? Sobre todo la de los más vulnerables. ¿Cuánto se puede tolerar, sobrellevar un gobierno neoliberal que no tiene reparos en jugar siempre a favor de las empresas y contra la gente? Ganó el Fondo Monetario Internacional, ganó en el veto, no ganó en la disputa de anoche, en la cual, por suerte, los representantes del pueblo, por una vez, fueron verdaderamente oposición y le dijeron al gobierno: esto no puede pasar, por lo menos no puede pasar sin el costo político que corresponde. Decirle vos a la gente que sos capaz de hacerle esto, que encima de que escasea el trabajo, que el salario declina, que los jubilados están en una situación desesperante, 5% les tocó de aumento. Imaginen lo que va a venir de tarifa, 5% en estas horas, el aumento para los jubilados. Decirle a ellos, a los trabajadores, a los científicos, a los jóvenes, que les vas a cobrar este tipo de tarifas. Y entonces Macri lo tuvo que hacer. Como guapeando. Es muy fácil golpear desde el poder real y contra la gente. ¿Por qué no fue tan guapo cuando pensó en ponerle retenciones otra vez al campo? Ahí queríamos un guapo. Ahí valía la pena tener esa personalidad que hoy exhibía para tomarle el pelo a la gente diciéndole que están de acuerdo. Como Marcos Peña, que a la mañana había dicho: la gente no come vidrio, la gente sabe muy bien que estamos haciendo lo mejor. ¿Quién les dijo? ¿Qué encuesta encontraron para que los felicitara diciéndoles todo el pueblo argentino está fascinado con lo que están haciendo? El 90 y pico % de la gente está en contra del aumento de las tarifas y sobre todo en contra del veto que inmediatamente, ya lo tenía pronto, Macri hizo conocer después que quienes representan al pueblo dijesen que el tarifazo era inadmisible. Lo han hecho posible. Fondo Monetario Internacional 10, pueblo argentino 0, empresas 10, pueblo argentino 0. Las empresas ganaron, la del gas 6.000 millones y la de la luz 12.000 millones en el último año. Pero además les condonaron 30.000 millones de pesos, ¿se acuerda? Y además ganan porque todos ellos son accionistas de sí mismos y las acciones hace un tiempo no valían lo que ahora, cuando Macri empieza a darle todo este tipo de ganancias. Hoy Macri salió a justificar, después del ablande que hizo Marcos Peña, porque él no quería dar la cara temprano para anunciar el veto, Macri se lanzó a una conferencia de prensa con preguntas tremendas. ¿Usted ha visto cuando los arqueros salen a la cancha y van con 2 o 3 colaboradores que le tiran centros? Exactamente esto pasó. Preguntas del tipo: ¿qué opinión se lleva de la provincia? ¿Por qué eligió este lugar? ¿Qué opina de lo de anoche? Surcaron la tarde televisiva, aprovechada por Macri para poner énfasis en que esto le sirve al pueblo argentino. Escuchemos el anuncio. Sí, ya ha sido vetada, como preguntaba tu colega. Era ya una cosa anunciada, ¿no? Como dijo la doctora Carrió anoche, esta ley nació sin ningún tipo de viso de continuar. Porque, bueno, ya lo he dicho, ¿no? Claramente no está financiada, los que la han votado no han dicho dónde salen los recursos, y no dicen dónde está la plata. Ya me encantaría, no sé, no tengo una broma, hacer así con una varita mágica que la plata apareciese. Sería maravilloso, pero no. Significaría que deberíamos suspender la UH el resto del año, la discapacidad, parte de las jubilaciones, o suspender todas las obras que tenemos por todo el país. Los gobernadores, los senadores, lo hablábamos con Rogelio esta mañana, ellos tienen que explicar por qué votaron algo que ellos mismos dijeron que era un desastre, que era un mamarracho, escuché decir por parte de ellos, que no era viable, que me pedían que les asegure que lo iba a vetar. ¿Para qué lo hicieron? ¿Qué quería hacer, una demostración de poder del peronismo? Una varita mágica, dice él, que no tiene. No, lo que se exige de Macri y de este gobierno es un poco de sensibilidad. Y hasta la palabra piedad, porque algunos la necesitan, es la que corresponde. No es una varita mágica, decir, animarse a lo que el propio Fondo Monetario Internacional les había dicho. Además de los recortes a la vida de la gente, van a tener que recaudar algo más, vayan por las retenciones. Un poco de retenciones por lo menos, un pedazo de lo del campo. No se precisaba una varita mágica, se precisaba la guapesa que Macri tiene para exhibirse cuando castiga a la gente, pero que no tuvo para confrontar con el campo.
Y sabiendo que vendrán, por supuesto, protestas de la CGT, si es que la CGT recupera algo de su personalidad y de su funcionalidad, piensa en un paro y, por supuesto, ya lo está desmereciendo de antemano. Trabajemos en lo que sabemos hacer, que es mejorar todos los días nuestra competitividad, nuestra productividad. Por eso también es importante que la CGT se sume a eso. La CGT tiene que pensar que hace un paro y ¿qué cambia? El día después, ¿qué cambió? Nada. Al final hicieron caso a las locuras de Cristina Fernández de Kirchner, como dijo Macri, a lo cual la expresidenta le respondió que es un machirulo, y jugó Macri con la idea del machirulo. ¿Cómo le ha parecido la calificación que ha dado Cristina Fernández de Kirchner hacia su persona, ¿no? En calificarlo como machirulo. No, me tuve que preguntar de qué decía, qué significaba, así que no. A mí me dicen que digo palabras medias antiguas, pero esa fue media... También, volviendo al veto, hay que recordar en una sola de las expresiones lo mucho que se criticó aquel veto del 82% móvil por parte de quienes ahora están en el gobierno y recurren al veto para pegarle a la gente donde más le duele, indudablemente en el bolsillo, en el castigado bolsillo de trabajadores, de jubilados, del grueso del pueblo argentino. Y en consecuencia, ahí está como demostración de aquellos tiempos lo que decía Michetti. En el fondo, lo que estamos acá es con un gravísimo, pero gravísimo problema institucional. O sea, no tenemos la división de poderes con ese contrabalance que tiene que tener el poder legislativo, ejecutivo y judicial, está clarísimo. No había calidad institucional, lo decía a propósito del veto, pero de esa calidad institucional que faltaba, es como si ahora abundase, también hablaba Macri. Son muchos los años en que argentinos de un lado y del otro no le han dado importancia a las instituciones, creyendo tener razones valederas para pasarlas por arriba. Y esto se tiene que terminar. Debe ser a un fallido. Se debe tratar de eso. Un acto fallido, como el que hoy, como siempre, cuando no es el tema de persignarse, puede ser también el tema de la alocución. Mauricio Macri tuvo un problema ahí entre el pasado y el futuro, parecido a aquello de María Eugenia Vidal. Y esto que hicimos no crea futuro. Y esto que hicimos no crea futuro. Esto que hicieron, no crea futuro. De la sesión de anoche se destaca lo que dijeron muchísimos senadores con respecto a la locura que significaba, y la palabra locura vale, esta acción del gobierno, tanto la del tarifazo como la que se venía, la del veto, y la participante, por supuesto, estelar, era inevitablemente Cristina Fernández de Kirchner, que en algún momento tuvo justamente con Michetti algo para decirle que viene a simbolizar todo lo que hay para señalar respecto a las incongruencias y a la hipocresía, muchas veces, de quienes están en el gobierno. A los efectos de recuperar la soberanía energética, tomamos la decisión de nacionalizar yacimientos petrolíferos fiscales. Es notable que nadie haya tenido este reconocimiento, sobre todo porque ahora lo veo al presidente en vaca muerta todo el tiempo. Pero si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, vaca muerta seguiría siendo de Repsol. Todos ustedes votaron negativamente la nacionalización de Repsol, de YPF. ¿Usted, señora, era diputada? Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? ¿Cómo votó la nacionalización de YPF, de vaca muerta? ¿Cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y después nos dice que tenían crisis energética, que no habíamos hecho nada por la energía y ahora al presidente no se le cae vaca muerta de la boca. Va y se saca fotos y casi lo toma, dijo el otro día en el discurso, casi como una empresa personal. Pero fíjate vos. ¿Usted se acuerda respecto a vaca muerta cuando Mañeto, los Aguier, los dueños de los diarios y por supuesto la oposición de entonces decían queremos los papeles de lo que se firmó por vaca muerta con Exxon, queremos los papeles, hasta fueron a un juicio? Ese juicio los sorprendió cuando ya eran gobierno y entonces ellos que los habían reclamado
con un brutal cinismo. Como siempre, decían, no, ahora no quiero dar los papeles. Y la propia e impresentable Laura Alonso era la gran defensora, la misma que decía, quiero los papeles, muéstrenmelo de Exxon. No servía para nada Vaca Muerta, era un negociado. Pero cuando ellos entraron al gobierno, no hicieron nada. Hicieron todo lo contrario en cuanto a mostrar los papeles que ellos exigían en el tiempo en que eran gobierno. Ellos y, por supuesto, los diabólicos medios de comunicación, que son los que los amparan y sin los cuales no serían absolutamente nada. Sigamos escuchando a Cristina Fernández. La deuda externa defaulteada también se le debía a las generadoras eléctricas. ¿Qué hizo Kirchner entonces? En lugar de pagarle a las generadoras eléctricas, se desarrolló el Foninibenben. ¿Qué es esto? Un programa por el cual, en lugar de pagarle a las generadoras la deuda anterior al 2013, dijimos, no le vamos a pagar la deuda. Vamos a construir con ese dinero que tendríamos que pagarle a ustedes generadoras térmicas. Las térmicas son gasíferas. Escuché decir hoy que la matriz energética en la Argentina es petrolera. No, señora presidenta, la matriz energética en la Argentina es fundamentalmente gasífera. Hicimos 6 generadoras, 3 en Santa Fe y 3 en la provincia de Buenos Aires. Son la Manuel Belgrano, la José de San Martín, la Vuelta de Obligado, la Ensenada de Barragán, Brigadier López y Guillermo Brown. Le pusimos el nombre de los próceres porque nosotros somos así, nos gusta la patria. Por ahí, no sé, a lo mejor cuando las hagan ustedes, pónganle, no sé, el puma salvaje, el jaguareté, mimoso, pero a nosotros nos encantan los próceres y bueno, y por eso San Martín, Belgrano, Obligado, Brown. Y al final, Cristina Fernández de Kirchner mencionó a quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, los que llevaron a la Argentina a esta situación, envenenando, falseando la democracia, con un enorme megáfono que tapa absolutamente a todos los demás, que los deja con un 3 o un 4%, aunque esos números, por suerte, en algunos lugares, como en C5N, han crecido. Cristina Fernández mencionó a los medios que llamamos hegemónicos a veces, y que yo directamente digo son el diablo. 10/11 del 2015, 6 días antes del balotaje. Gabriela Michetti, 16 de noviembre de 2015. No hay que subir tarifas. Hay que favorecer a la gente más humilde que paga muy caros los servicios. Esto lo decía usted, señora presidenta, cuando era candidata a vicepresidenta a 4 días del balotaje. ¿Y ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio que ustedes tienen cara? ¿Ustedes tienen cara para hablar de mentiras en la República Argentina? Pero por favor, señora presidenta, se cansaron de mentirle en todo a los trabajadores que no iban a pagar ganancias, a los usuarios que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que jamás iban a ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Saben por qué pueden hacer todo esto ustedes? Por la impunidad mediática que tienen, pero ¿saben qué? Les juega en contra, porque creyeron que podían hacer cualquier cosa. Este es el tema de tener impunidad mediática. Finalmente terminan pasándose de vueltas en las decisiones que toman y luego la crisis se torna incontrolable. Enorme verdad, por cierto. Son los medios los que, apañando todo lo que hace el gobierno, le dan las ínfulas. Las ínfulas son aquellas vinchas con pompones que usaban los griegos destacados. Esas ínfulas son las que tiene el gobierno dadas por los medios de comunicación, que le tapan todo y que siguen todavía, 2 años y medio después, castigando al anterior modelo de gobierno. Es verdad, son los medios los que prohijaron esta situación y los que pretenden sostenerla. Una situación que lleva, vamos a mirar unas placas sobre lo que son las tarifas hoy día, los aumentos de la luz, ejemplo por usuario. En diciembre de 2015 pagaba 50 pesos, hoy paga 7,47, a fines del 2018 va a pagar 935 pesos. Una más, sobre los aumentos del gas. Diciembre del 2015 pagaba 150, hoy paga 1.942 pesos. A fines del 2019 va a pagar 2.428 contra aquellos
150, que permitían vivir, que permitían gastar un peso, darse un gusto. Por eso el Banco Mundial llegó a reconocer en el 2012 y 2013 que la Argentina había duplicado la clase media. Claro, cuando se accede a ciertas posibilidades, uno entra en la clase media, hasta se recibe de persona, cuando los modelos son inclusivos. Y no dicho por ningún ministerio de aquel gobierno, sino dicho por el Banco Mundial. Usted puede googlear, ponga Banco Mundial y ponga clase media. Y se va a encontrar con que en aquellos años la clase media se duplicó en la Argentina. Era la clase media por lejos que más había crecido en América Latina. Pero ahora, ¿cómo puede crecer la clase media? Mire lo que son los datos económicos de esta enorme crisis que se sobrelleva. Rápidamente, le muestro BAE Negocios. Se desacelera el monotributo y el empleo formal finaliza estancado el primer trimestre. Lo único que dan es trabajo para monotributistas. El 50 y pico % de la gente tiene trabajo como monotributista, pero muchos siguen pagando. ¿Pero tienen trabajo de verdad todos los monotributistas? Por supuesto que no. Mire ahora el propio Clarín, hablando del empleo formal. De vez en cuando parece que en tantas páginas tienen que colar algo que valga la pena, como por menor actividad entre los monotributistas, el empleo formal crece menos. Pero todo lo que viene es peor. Mire lo que dice el Cronista ahora sobre expresiones del ministro T.N. Duhovne. Mire cómo va a ser el ajuste. Duhovne le dijo a los economistas: no hay retroceso en reforma impositiva ni en pacto fiscal. El ministro recibió a 5 economistas, buscó más respuestas en ellas de las afirmaciones que hizo. Algunos pidieron dólar más alto, se animan a eso, y metas más holgadas. Pero mañana la situación vuelve a empeorar. Mañana venimos de el veto, de la discusión de ayer, nos tuvimos toda la semana en eso. Este viernes aumenta la nafta. Mire cuáles son los datos al respecto. Y cuando aumentan las naftas, todo lo demás, hasta llegar a los alimentos, a los insumos, también pega un salto. La nafta sigue subiendo. A partir de mañana, el litro de combustible subirá otros 40 centavos. Fue consecuencia del incremento al impuesto de los combustibles dispuesto por la AFIP a pedido de Duhovne, porque algo tratan de rasguñar de algún lado. Con el campo no se animaron. Acá pudieron tomar un poquito de dinero, de lo que les hace falta, de lo que les haría falta pedir mucho más para no tener que siempre castigar al pueblo. No se preocupen los jubilados, desde hoy tienen un 5% más de aumento. ¿Saben cuánto han perdido entre el plan Pichetto entregado al gobierno y la realidad de lo que va a ser el final de la temporada para cada uno de los jubilados, los de la mínima, para empezar? Pero hay cosas todavía más graves. Usted dice, ¿pero cómo va a ser más grave? ¿Qué tenés en la manga ahora para decirnos que algo puede ser peor que todo esto? Que este ataque tremendo sobre los más vulnerables. Despreciarlos. Eso es todavía peor. Y es lo que hizo María Eugenia Vidal. Los pobres. Les dijo en el Sheraton, en un ámbito muy favorable, muy de élite, muy de ella, muy digno de su estatus. Los pobres a la universidad. ¿Pero cómo se les ocurre? Si no llegan, si no van a ir a la universidad. Esto que parece mentira es un acto despectivo, brutal, monstruoso, contra esos pobres a los que les pegan con la economía, les pegan con el tarifazo, les pegan con el salario, pero además les pegan en la dignidad. Como decía un general a la salida de la Revolución de 1955, y me contaba mi compañero Gustavo Campana, la Argentina está hecha para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y esto es lo que evidentemente piensa cuando dice lo que vamos a escuchar ahora, porque parece mentira y hay que poner las pruebas sobre la mesa, María Eugenia Vidal. Durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Bueno, lo mismo había dicho Macri. Es que piensan eso. ¿Para qué las universidades? Para los pobres. Quiero decirle, como dato complementario de lo que después vamos a ver, que quien entra a la universidad, aunque no se reciba, porque no es lo único que importa, está preparado para tener mejor trabajo. Y ni hablemos de su preparación cultural, de las defensas que tiene para la vida. Es muy importante la universidad. Y es muy importante llevarla cerca de donde están, justamente porque son pobres, porque les cuesta mucho el transporte,
porque no tienen las posibilidades de los que, muy lejos de esas necesidades, se pueden pagar la universidad privada. La universidad pública tiene que estar cerca de esos, llamarlos, convocarlos, por múltiples motivos. ¿No dicen que luchan contra el narcotráfico? ¿Ustedes imaginan lo que significa como contención también una universidad? Pero María Eugenia Vidal, en su desprecio por los pobres, no hace otra cosa que repetir aquello de Macri. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente. Eso de la universidad por todos lados los mortifica. Porque claro, el Fondo Monetario Internacional, ya lo verán al final de esta parte, entre las cosas que pide, basta de universidades para los pobres. Terminemos con eso. Pero yo le quiero hacer escuchar tanto a Macri como a María Eugenia Vidal y a cualquiera que pueda estar de acuerdo con ellos una carta que recibí hoy de un muchacho que se llama Emanuel, que es periodista en La García, y dijo: la universidad también es para los pobres. ¿Está la carta? Este es el texto. No soy el único, porque mi hermana también ha roto el mito. Ella, que a sus 7 años salía a recolectar cartones y botellas con mi mamá y conmigo para juntar monedas para comer al mediodía o merendar algo, decidió estudiar una carrera universitaria en la Arturo Jaureche de Varela, porque esas universidades, señora gobernadora, vinieron a cambiar la realidad de muchos y muchas que tal vez, como usted piensa, veían a la universidad como exclusiva, como ajena a los pobres. No sabe cuánto han hecho por la equidad. Y agregó: señora gobernadora, le cuento esto sin una gota de vergüenza ni pudor, porque mi historia, que alguna vez ya fue contada, no significa una carga, sino un orgullo. No sabe lo reconfortante que es luchar día a día contra lo que parece preestablecido y romper las imposiciones, aún con actitudes pequeñas y para algunos intrascendentes. Ahora quiero compartir con ustedes placas que muestran cuántos Emanueles hay en la República Argentina gracias a las universidades. Empecemos con estos datos. Estudiantes con padres sin estudios universitarios. En la Universidad Nacional de La Matanza el 94%, en la de 3 de febrero 74, 86, en General Sarmiento, 91% Moreno, 83 en 3 de febrero, en General, bueno, está repetido. Estos son los porcentajes de quienes son estudiantes cuyos padres no tuvieron acceso a la universidad. La 3 de febrero publicó algo especial hoy, sin dirigirse a la gobernadora, pero muy claramente expresaba que la UNTREF brinda oportunidades y comparte los logros de sus alumnos. Más del 80% de nuestros estudiantes son primera generación universitaria en sus familias. Seguiremos acompañándolos, dándoles un espacio para que mejoren su vida y la de toda la comunidad, porque quizás cuando estudien, cuando se preparen, tendrán mejores mecanismos de defensa frente a la actitud despectiva de una élite que piensa que solo se tienen que educar ellos, para seguir mandando ellos. Los hijos de los que hoy son poderosos serán los que manden mañana. ¿Qué hacen los trabajadores pretendiendo a través de la universidad ganarse un lugar decoroso en esa lucha por ser quienes conducen países y sociedades? Pero mire cómo esto es una respuesta al Fondo Monetario Internacional. Mire lo que cuenta el diario El País de España respecto a Grecia. Las universidades griegas cierran en respuesta a los recortes. El rectorado al gobierno de Samaras de socavar la educación de las nuevas generaciones. Es lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Es lo que pide a los presidentes que son guapos frente a los vulnerables, pero que son personas que viven de rodillas frente al auténtico poder, se llame Fondo Monetario Internacional, o sea el campo, o sean las empresas. Esto es lo que quieren, lo que pasa en Grecia. Por eso María Eugenia Vidal dice: si nunca llegan, ¿qué pasa con eso? Estamos gastando plata, universidades aquí, universidades allá. Y resulta que no llegan. Sí llegan. Miren cuántos llegan y cuántos tienen una mejor defensa en la vida. Y no me vengan con que no se reciben de ingeniero o de médico o de lo que fuere. 2, 3, 4 años de universidad. Mejora mucho la calidad intelectual de las personas. Paralelamente, ocurren cosas que son graciosas. Anoche se presentó en televisión la señora Carrió. Debo decirle que algo pasa con Carrió, porque está perdiendo puntos. Entre la enorme victoria de muchos programas, el Super Pibe con Darío Gaño, le ganaron anoche a Carrió con un programa estrictamente periodístico. Le ganaron todo el mes.
en ese horario, en esa franja. Trajeron a Carrió para ver si en el último día, sobre la hora, podían meter un gol. Y perdieron. ¿Será que Carrió cada día es menos confiable en lo que dice? ¿Será por lo que dice? Por ejemplo, decir que Macri le parece que es Alfonsín, ¿no será una falta de respeto? Que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. Es que, mira, lo veo ahora a Mauricio, lo veo a Alfonsín. Pero ¿cómo le vas a creer a un PJ? No a un peronista, porque yo amo el peronismo. ¿A un PJ le vas a creer? Es demasiado, Carrió. Macri igual a Alfonsín. ¿Y qué hacen los radicales? ¿Dónde está la dignidad de los radicales que acompañan este gobierno permitiendo esa comparación? Ya sean los funcionarios o los propios votantes radicales en toda la República Argentina. Así que Macri, según Carrió, es Alfonsín. Vale la pena recordar lo que Alfonsín pensaba sobre Macri. Bueno, nosotros para esa concertación que queremos hacer, tenemos límites, el oficialismo por un lado, sí, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha es Macri, por ejemplo. La derecha es Macri y esto era lo que había que evitar. Pero también es interesante, ya que Carrió nombra a Alfonsín tan suelta de cuerpo y dice, Alfonsín me parece Macri, lo cual es patético. Yo me río tratando de aflojar un poco las tensiones. Vale la pena evocar lo que Alfonsín pensaba de Carrió. Otra candidata, la doctora Carrió. Enemiga de la Unión Cívica Radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere y va pasando la ambulancia por todo el comité para ver si consigue un radical que la apoye. Dijo siempre que éramos la vieja política y la vieja política es la hipocresía, es decir, lo que no se siente. Esa es la vieja política. Qué grande. Y qué pequeños son los otros cuando uno piensa en ellos, ya sea Macri o Carrió, que se animó a eso. Creo que ella ya no tiene freno. Me cuentan que los conductores la miraban desolados, diciendo cómo podemos frenar, porque le preguntaba una cosa y hablaba de cualquier otra. Así estaba el asunto, pero se animó a esto. Alfonsín es Macri. Y también se animó a decir que Macri es el hombre más preocupado de todos los argentinos por la Argentina. Casi le rompe el corazón a los telespectadores que le estaban mirando. Yo lo que lo veo al presidente, miren, estoy diciendo una cosa que ojalá él no me falle, porque lo siento en el alma, ¿me entienden? Sería para mí una traición enorme a lo que yo siento. Y miren que me cuesta decir esto. Es la persona que está más preocupada por el país. Pero yo siento en él esa preocupación y esa angustia. Y esto la verdad que nunca lo vi en la política. Ahora, al presidente realmente le preocupa la Argentina. Y si ustedes lo vieron mal estos días es porque él se da cuenta, porque él ha sido empresario. Después le muestra el gol a Messi, un gol que había convertido él. No parecería ser que la gran preocupación de Macri sea la Argentina, por lo menos no toda. Una parte sí, los empresarios les va fantástico. Por cierto, a este personaje le va muy pero muy bien. Se ha robado todo, se ha quedado con todo. Lo tenemos ahí para poncharlo en pantalla, porque vamos a hablar ahora de lo que significa. Este hombre estaba diciendo, la justicia es atropellada escandalosamente. ¿Lo podemos escuchar? Porque vale la pena. Está sometida en este momento a una prueba muy difícil. El gobierno la está atropellando escandalosamente. También es gracioso el tipo, ¿eh? El gobierno está atropellando escandalosamente a la justicia. Miren lo que pasa ahora. Usted conoce la situación, pues quieren que C5N se termine.
todos los días pasa lo mismo. El Gato Silvestre, el Superpibe con Darío Gaño, Berkovich, todos los programas están en una situación excepcional. Y entonces C5N es una enorme molestia. Ni hablar del diario de los muchachos en el que me da tanto gusto colaborar ahora con la columna. Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos por eso, con el pretexto de que eran kirchneristas. Porque si son kirchneristas, o se lo puede decir, merecen estar presos, aunque no haya condena, aunque no haya sentencia firme, aunque no haya nada. Ellos, con un servil como Irurzun y su famosa doctrina, determinan que tenga que ir preso. Ellos, cuando digo ellos, estoy hablando de Mañeto, de Macri y de la justicia, una verdadera troika que avergüenza al país. Miren lo que dijo Alberto Fernández ayer, es interesante, porque al mismo tiempo que ellos están presos, a una diputada del Palo, una diputada chaqueña, a la diputada Ayala, no le van a quitar los fueros, no le quitan los fueros, la defienden a rajatabla, así como no actuaron contra Devido, por ejemplo, o en el caso Devido actúan defendiendo a Ayala. Hablando de doble vara de la justicia, sí. El abogado que pide la exhibición de prisión de la diputada chaqueña sí. Es el mismo y que argumenta para la exhibición de prisión que no hay argumento para que alguien esté detenido durante el proceso, es el mismo que en nombre de la FIP dice que tiene que estar preso Cristóbal López. Sí. ¿No? Ricardo Gil Lavera, digámoslo. Ese también es parte de la doble vara, ¿no? Cada uno... Para Ida Ayala dice una cosa, para Cristóbal López y Fabián de Sousa dice otra. Y en nombre del Estado. En nombre del Estado, porque es abogado de la FIP. Claro. Yo también hablando de la doble vara. Mire, aguante C5N, como alguno de ustedes suele decirme cuando nos cruzamos. Aguante C5N porque es una ventana que alivia. Uno la abre y entra un viento fresco frente a todo lo que está ocurriendo. Y lo peor es que este periodismo no es que sea tan malo, sino que es un periodismo interesado. Esto es lo que lo convierte en un horror de nuestra profesión. Y ellos son los que están determinando mucho de nuestra vida. ¿Quiénes están acompañando el tarifazo? ¿Quiénes han hecho todo lo posible para que usted entienda que el tarifazo es fantástico, que está fenómeno? Usted no puede vivir, no puede comer, no puede ya con los precios. Y encima los medios de comunicación tratan de meterle en la cabeza que hay que tener tarifa porque si no de otra manera no se puede vivir. ¿Cómo? Se vivieron unos cuantos años con otra tarifa y con otras posibilidades, con otra calidad de vida de los argentinos. La seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias.